Muy bien, entonces vamos a continuar el día de hoy con la carta de Pablo a los Gálatas. Ya vimos la introducción la vez pasada y el primer capítulo a qué se refiere esta carta. Y como para hacer así una cosa pequeña, es que esta carta va dirigida a estas iglesias en la zona de Galacia, donde había estado Pablo en su primer viaje misionero y en la que habían habido algunas personas judías que estaban muy sujetas a esta ley judía, a la ley, en la que les estaban diciendo a estas iglesias en formación, que estaban recién formándose, que el evangelio de Jesucristo, o sea, que la muerte de Jesucristo para poder darles a estas personas que no eran judías la salvación no era suficiente, sino que necesitaban primero ser judíos, o sea, convertirse en judíos, que quiere decir judaizar, o sea, circuncidarse, cumplir la ley y todo lo que necesita ser un judío para ser judío y después ser cristiano, ¿no? Entonces, esa era la disyuntiva entre Pablo y estas personas que habían ido por ahí metiendo, ¿no? Un poco estas ideas a estas iglesias. ¿Y qué pasa? Estas iglesias empezaron a hacerle caso a estos judaizantes. Y es ahí donde Pablo escribe esta carta a los Gálatas y va a hacer, a preguntar, ¿no? A Jerusalén, a ver en consenso qué es lo que realmente pasaba, ¿no? Y, si, y para que le den la aprobación de que lo que él estaba diciendo era correcto, ¿no? Entonces, en ese contexto es que vamos a ver el capítulo 2 de Gálatas. Y vamos a empezar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este día, porque podemos compartir tu palabra, Señor, el día de hoy con otras personas. Te pedimos, Padre mío, que pongas en nuestro corazón y en nuestro espíritu lo que tú quieres, Señor, que nosotros podamos aprender de esta lectura que vamos a hacer el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender, a ponerlo en práctica, a poder llegar al corazón de lo que nos quieres decir a través del apóstol Pablo, que sabemos que tú lo escogiste, Señor, y que él ha sido alguien tan importante para poder entender muchas de las cosas que de repente eh, eh, no pudimos nosotros comprender desde el principio, pero que ahora a través de esto que él ha escrito podemos entenderlo, comprenderlo y sobre todo estudiarlo, Señor, para nuestras vidas y para todas nuestras generaciones. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver Gálatas capítulo 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Sí, entonces ahí vamos a ver quién es Bernabé, quién es Tito. Nosotros ya lo hicimos anteriormente en el libro de los Hechos, si quieren pueden buscarlo. Y bueno, pues ya sabemos que Bernabé es el que lo acompaña en el primer viaje misionero, donde yo les estoy explicando que él fue a estas iglesias de Galacia, ¿no es cierto? O sea, que fue a formar esas iglesias, fue con Bernabé. Y en el libro de los Hechos no se menciona a Tito, ¿ya? Pero sí se menciona en otros libros a este personaje. Y es muy importante que lo tengan en cuenta porque Pablo tiene dos hijos en la fe, vamos a decir, ¿no? Porque ustedes saben que Pablo era soltero, nunca tuvo hijos. Y él, pero tiene dos hijos en la fe, que es como que los que siempre estaban con él y que le aprendieron prácticamente todo lo que él había enseñado y sabía. Y nosotros podemos ver esto en las cartas que Pablo les escribe a estas personas, ¿no? Esas dos personas, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, son Timoteo, ¿no? Y Tito. Ya a Timoteo sí se lo menciona en Hechos, pero a Tito no. Timoteo sabemos que era un griego, pero su mamá era judía, ¿sí?
y sí se llegó a circuncidar para poder ir y predicar con Pablo, ¿no? A las sinagogas en las diferentes ciudades en las que él tuvo que ir. Pero Tito era un gentil, o sea, él no tenía nada de judío, ¿no? Y por eso es importante que sepamos esto. Y yo quiero bueno, que sepan que este Tito lo mencionan mucho en el libro de Corintios, ¿no? Porque él era griego. Y bueno, pues seguramente debe haber estado ahí, ¿no? Tito ayudando a Pablo, porque podía entender mejor el contexto en el que se movía Pablo, porque era griego, pues, ¿no? Y lo otro que quería yo hacer hoy día es ver eh, cómo es que Pablo saluda a Tito, ¿ah? ¿Cómo es que Pablo saluda a Tito en su carta, ¿no? Pablo escribe dos cartas que son este, cartas pastorales, se llama, ¿no? Que son esas dos cartas, las cartas que les mencionaba, ¿no? A Timoteo, la primera y segunda de Timoteo, y la carta que le manda a Tito, ¿ya? Y yo quiero leer esta primera parte donde saluda a Tito, ¿sí? Él está prácticamente saludando a esta persona, y quiero que leamos, si es que ustedes tienen su Biblia cerca, Tito, capítulo 1, para que veamos cómo es que Pablo lo saluda, a pesar de que este Tito es griego, ¿eh? Él no es judío, no está circuncidado, nunca ha tenido que judaizar, y quiero que veamos esto. Entonces vamos a ir a Tito, capítulo 1, dice, Pablo, en el saludo, ¿no? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? Entonces, miren, él lo trata como una persona que es exactamente, espiritualmente, exactamente igual que él. Acá no hay ninguna diferencia entre Tito y Pablo, ¿no? Nosotros podríamos pensar que Pablo, ¡ay, Pablo, ¿no? Es lo máximo, ¿no? Él sabe que Tito y él son pecadores y se trata espiritualmente igual, o sea, todos somos pecadores, ¿no? Y él lo trata espiritualmente igual. ¿Por qué? Porque Cristo los ha salvado a los dos, ¿no? No es que a uno salvó más y a otro menos, no. Entonces, él lo trata de la misma, al mismo nivel, ¿sí? Y le dice eso, ¿no? Verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, yo quería que veamos eso porque pues vamos a ir viendo otras cosas acá cuando vamos bien. Entonces, dice, capítulo 2, versículo 2, ¿no? Porque aquí estamos, sí, pero Gálatas 2, capítulo 2, versículo 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y esto es lo que yo les contaba, ¿no? Que Pablo había ido a Jerusalén y que se había reunido con estas personas, los ancianos de la iglesia, los apóstoles, ¿no? En esa ocasión, en el concilio de Jerusalén, que lo vimos anteriormente, ya vimos que habían diáconos, estaban los ancianos de la iglesia, estaba Jacobo, el hermano de Jesús, estaba Pedro, Juan, y ellos estaban ahí reunidos
y qué podemos ver acá de Pablo? Es que él es muy prudente, ¿no? Eso también tenemos que aprender de él, es prudente porque él no va a ir a decir, ay, ¿qué pasa? No sé qué, ¿no? Entonces él en su, en su, en su humildad también tiene que ir a, ¿cómo se dice? A ver qué está pasando, primero con las personas que son las entendidas en esto, ¿no? Y él va y dice que va con Bernabé y Tito, pero luego subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, ¿no? A estas personas que les digo que eran los líderes, el evangelio que predico entre los gentiles, ¿sí? Y miren qué dice el versículo 3, mas ni aún Tito, este gentil de lo que hemos hablado, que es griego, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿sí? O sea, ellos entendían el evangelio. Estas personas que estaban ahí entendían que no necesitaban hacer eso, que ya Cristo pagó, que eres salvo, que no necesitas nada más, ¿no? Y esto les está explicando Pablo a los Gálatas porque tenían ese problema en ese momento, ¿no? Y esto, versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál es esa libertad, no? ¿De qué está? Cuando nosotros vemos esto, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando? Está hablando de la esclavitud que te da la ley. La ley, ¿por qué? Porque el cumplir cabalmente la ley es ser esclavo, ¿no? Es como, esta, como este camino que yo les decía que tenemos que estar, en la que el Espíritu Santo nos intenta llevar, ¿no? Puedes irte o sea, al precipicio del lado izquierdo o al precipicio del lado derecho si es que no vas por ese camino. ¿Y ese camino? ¿Cuál es ese precipicio? Uno de los precipicios puede ser que tú quieras cumplir todas las reglas que te pone tu religión. Y entonces tienes que hacer todo exactamente como dice tu religión que tienes que hacerlo. O sea, como los fariseos, o como en la religión que estés, exactamente, que haciendo eso tú puedas ir al cielo. ¿Qué va a pasar? Vas a volverte un esclavo de eso, ¿no? No vas a poder ser realmente libre de poder decidir o comer, ¿no? Cualquier cosa que tú quieras, ¿no? En el sentido de la salvación. Y por otro lado, tenemos esa esclavitud del pecado, ¿no? En la que nosotros no podemos dejar de hacer cosas porque el Espíritu Santo no está en nuestro ser, ¿no? Y tendemos siempre a hacer lo malo y lo malo y lo malo y seguimos haciendo lo malo. De repente podemos pensar lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, pero Cristo ya me salvó y no pasa nada, no hago nada. ¿Estás seguro que realmente lo crees? O sea, ¿estás seguro que eres salvo realmente si tu vida sigue tal cual como la tenías antes de ser, supuestamente, de entender la salvación? O sea, debe haber algo en lo que estás fallando, ¿no? Y las dos partes nos llevan al orgullo. Uno, al orgullo de sentirse superior, a la soberbia, ¿no? Superior delante de las otras personas, que como hemos visto acá, Pablo a Tito lo trata como un igual, porque todos somos pecadores. No hay eso que espiritualmente superior, eso no existe, ¿no? Todos somos pecadores y estamos condenados a la muerte espiritual. Eso es algo que está en todos los hombres. Hayas hecho en el peor criminal que te puedas imaginar o en el más santurrón que te puedas imaginar, nadie puede
salvarse por sí mismo. Cristo mismo lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿sí? Ni siquiera por tus obras. Entonces, esa es nuestra libertad en Cristo. Somos libres. Ahora no necesitamos cumplir nada más que, o sea, no necesitamos cumplir nada realmente. Si tú tienes fe, es suficiente con tu fe. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? La fe sin obras está muerta. ¿Por qué? ¿Cómo es que tú te das cuenta que has recibido el Espíritu Santo? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, nosotros hacemos las obras, es verdad, para agradar a Dios, no para salvarnos, para agradarle, ¿no? Y si hay algo que estemos haciendo que no le agrade, tenemos que intentar no hacerlo más, porque estás hablando de que tu Dios todopoderoso, que te ha salvado del pecado y que te ha devuelto la vida eterna, espiritualmente hablando, que vas a volver a ver cuando tú te mueras, está ahí y tú estás queriendo darle las gracias, agradarle, ¿no? Y esa es una cosa que tiene que estar claro desde el principio, ¿no? Y por eso es que pienso que Dios puso todas estas circunstancias para que Pablo pudiera escribirlo acá y nosotros poder entenderlo ahora. Y dice, y nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice, para reducirnos a esclavitud, ¿no? Otra vez a la esclavitud de la ley, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ellos no accedieron en ese momento a que Tito, por ejemplo, judaizara, se circuncidara. No accedieron a nada, ¿no? Y en el concilio, si ustedes pueden ver Hechos 15, si es que pueden ver en el YouTube o escucharlo, se van a dar cuenta que al final les dan la aprobación y les dicen que vayan con la carta y prediquen esto que el evangelio era ese, ¿no? El que él había estado predicando ya algún tiempo atrás. Dice, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿no? Ancianos, diáconos o lo que sea, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, o sea, no importa qué es lo que hayas hecho, qué es lo que hayas sido, no importa, porque Cristo te ama y ha muerto por tus pecados, no por pecados veniales, no por pecados mortales. Él no divide los pecados. Él ha muerto por todos los pecados de cualquier persona. Si tú crees que eso no es suficiente para adorarle, para agradecerle, para hacer todo para él, entonces pregúntate si es cristiano, porque si realmente lo crees y lo piensas, vas a buscar agradar, ¿sí? Entonces, a mí, dice, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, él expuso lo que él estaba predicando, que se lo había dado en revelación Jesucristo, porque lo vimos en el capítulo 1, que Jesucristo le dio esa revelación resucitado y que él no recibió eso de humano, ¿no? De carne. Nadie le dijo. Jesús mismo es el que se apareció con él y él se lo dijo. Y entonces Pablo va donde estas personas, los apóstoles, la gente que estaba predicando, les expuso el Evangelio y ¿qué dice? A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, todo lo que Pablo estaba diciendo era correcto en ese sentido, ¿no? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que le fue encomendado esto que él estaba diciendo a las personas que no eran judías, ¿no? A eso se refiere, porque ¿quiénes son los incircuncisos?
son los que no son judíos, ¿no? Entonces dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿sí? O sea, porque él se quedó en Jerusalén. Pedro no fue a predicar a otras partes. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Pues los judíos, ¿no? Entonces ellos, Pedro fue llamado a predicar a los judíos, ¿no? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Y quién actuó? ¿Quién es el que actúa en nosotros cuando, cuando se refiere Pablo a este quien actuó? Es el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el gran consolador, el que vino y mora en nosotros. En cada uno de los cristianos mora el Espíritu Santo y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva por ese camino para no irnos al barranco, ¿sí? Y reconociendo la gracia que que me había sido dada, ¿no? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿no? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, ¿no? Y hemos visto que en la primera iglesia, en Hechos, si ustedes pueden ver bien el Hechos 1, 2 y 3, yo sé que nosotros lo hemos hecho como un resumen, pero ustedes pueden darse cuenta ahí cómo es que las primeras iglesias se constituían y que todos eran hermanos, todos compartían, intentaban hacerlo y mucha gente se convirtió al cristianismo a través de esto, ¿no? De poder suplir también las necesidades en el cuerpo y ayudar a las personas, sobre todo a los ancianos, a las viudas, ¿no? Entonces, y él dice, ¿no? Que nos acordemos de los pobres, ¿no? Lo cual también procuré con diligencia hacer, ¿sí? Porque a veces uno dice, pero ¿por qué, no? Y yo pienso que es por la misericordia, ¿no? O sea, Dios tiene una misericordia con nosotros, que haber hecho esto es algo muy, muy misericordioso. Y nosotros que somos su reflejo, necesitamos tener misericordia de las personas que están sufriendo, ¿no? En la pobreza, de las viudas, de las personas que realmente no tienen a Cristo ahora en este tiempo, ¿no? Tanta gente que está tan perdida espiritualmente hablando, ¿no? Y nosotros debemos tener misericordia de esas personas, así como Cristo ha tenido misericordia de nosotros, ¿no? Y vamos a, a ir al el versículo 11, ¿sí? Gálatas 2, versículo 11, y dice, pero en sus Biblias el título de esto es Pablo reprende a Pedro en Antioquía, ¿ya? Y eso es importante que nosotros pongamos un contexto ahí, porque Antioquía es una de las iglesias justamente de estas primeras iglesias donde se formó prácticamente el cristianismo, ¿no? Y donde nosotros vemos que eh, Pablo fue a predicar a este lugar, ¿no? Y en esta zona es donde se da este enfrentamiento entre los judíos y los gentiles, y esto de lo que hablábamos al principio del capítulo, de si el gentil, o sea, el no judío tenía que convertirse primero en judío y después recién ser cristiano, ¿no? Y hubo un encuentro entre Pedro
y Pablo, y una reprensión de parte de Pablo a Pedro en algún momento, y quiero que lo veamos acá, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿sí? Le resistí cara a cara, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué cosa era de condenar? Su actitud. ¿Qué pasó? Pues, miren, versículo 12. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿no? Jacobo es el que está, es el hermano de Jesús que está en Jerusalén. Y Jacobo mandó a gente a ver a la iglesia de Antioquía donde estaba predicando Pablo. Pedro estaba ahí también. Y dice, viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, ¿sí? O sea, primero él comía con los gentiles. Pedro estaba ahí, comía con los gentiles, comía con los hermanos de la iglesia, todo. Y después que vinieron, se retraía y se apartaba, ¿sí? O sea, primero estaba Pedro comiendo con los gentiles, con Pablo, todo bien, compartiendo, hasta que llegaron los de Jerusalén, los judíos que había enviado Jacobo, porque Jacobo fue el líder de la iglesia en Jerusalén, o sea, mucho tiempo, y era el que estaba ahí. Y vinieron, ¿no? A ver, a esta iglesia. ¿Y qué pasó? Pablo, ¿qué hizo Pedro? En vez de abrir, ¿no? O sea, en vez de comer todos juntos, porque somos hermanos en Cristo. ¿Qué dice? Se retraía y se apartaba. Y acá lo dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Uno se pregunta, ¿miedo de qué? ¿No? ¿Miedo de qué? Miedo de no pertenencia, ¿no? A un grupo. Nosotros los seres humanos somos así. Queremos pertenecer, queremos no ser juzgados, ¿no? En el sentido de queremos realmente no ser juzgados por nuestras acciones, ¿no? Entonces, esto que hace Pedro es algo muy humano, ¿no? Y nosotros somos así muchas veces, muchísimas veces, cuántas veces hemos, por miedo, no hemos dicho lo que realmente pensamos, ¿no? Lo que realmente Dios nos ha revelado, lo que realmente Dios ha hecho o nos ha dicho o simplemente algo que nosotros pensamos que no está bien y que ahora la sociedad ve como normal o como, no sé, y nosotros nos callamos por miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pedro es humano y no crean que, que, que Pedro es un super santo, que no hizo nada. Olvídense, todas las personas los personajes bíblicos, todas las personas que están en la Biblia, han cometido muchísimos errores, ¿no? Y este es uno de ellos. Y, mm, y yo quiero que vean acá cómo es que Pablo va a tener que decir esto para también que ellos se den cuenta que no son unos idiotas, ¿no? Sino que simplemente es su naturaleza de humano, que el mismo apóstol Pedro, que ha caminado 3 años con Jesús, tiene miedo de ellos, ¿no? Él entiende, él les está diciendo, yo entiendo que ustedes tengan miedo, si hasta Pedro tuvo miedo, ¿no? Pero quien está por encima de eso es Cristo y el Evangelio. Y sea anatema si alguien les dice otra cosa, si un ángel del cielo baja, como dijimos antes, ¿no? Entonces dice, y en su simulación, dice, a ver, vamos a volver a leerlo desde el 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en
su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, el testimonio de Pedro en ese momento fue tan fuerte, el hecho de ser hacer esta separación entre judíos y griegos, ¿no? Que hasta el mismo Bernabé, que había acompañado a Pablo todos estos años, se fue con Pedro. O sea, ya no comía con los gentiles. Ya no eran todos hermanos en Cristo. Eran los judíos y los gentiles. ¿Entienden? Entonces Pablo se da cuenta que eso está mal. ¿Por qué? Porque es tergiversar el evangelio de Jesucristo. Y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿no? Y no solamente Pedro Bernabé, sino que también los otros judíos que habían estado compartiendo con los griegos ahí, se apartaron, se fueron con los que vinieron de Jerusalén y ya comían aparte, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Cuál sería el motivo que antes y después no? Es solamente eso, que el Evangelio no está claro, ¿no? Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ¿no? Y lo está reprendiendo delante de todos. ¿Por qué? Nosotros vemos que Pablo es prudente, como es que va y en secreto, ¿no? Habla con las personas principales para ver si el evangelio que él está predicando es correcto y todo está muy bien. Pero cuando alguien agrede el evangelio, que es la verdad, él es una fiera, ¿entienden? Él, él va a decirlo y no le va a importar decirlo, ni siquiera le va a importar decírselo al mismo Pedro, al mismo apóstol que Jesús ha dejado ahí, que ha conocido a Cristo 3 años. No le va a importar decirle, estás equivocado, ¿me entienden? Entonces, porque, ¿y quién le da esa facultad de decirlo? El Espíritu Santo. A Pablo le da esa facultad, ¿no? De decirle, esto que estás haciendo está mal, esto está mal, ¿no? Y dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, le dice a Pedro, o sea, tú ya puedes comer otras cosas, ya no, ni siquiera, de repente haces algunas cosas que antes hacían con los judíos, sino que ya estás entre los gentiles y estás viviendo como gentil porque sabes cuál es la libertad que te ha dado Cristo, ¿no? De que ya no estás atado a esa ley anterior. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, si tú no lo haces, ¿por qué les obligas a ellos a hacerlo? ¿No? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea que haciendo toda la ley, él siendo fariseo, haciendo toda la ley, no es justificado el hombre por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y eso tiene que estar clarísimo, y lo dice acá. Y ustedes pueden subrayar cada pedazo de la Biblia donde diga que la fe es suficiente para la salvación y van a encontrar muchísimos pasajes donde lo dice, háganlo y van a ver que subrayando estos pedazos donde diga que solamente la fe te da salvación, lo dice más de 20 veces, ¿sí? Y es importantísimo que quede claro.
porque la ley solamente nos sirve para agradar a Dios, para darle las gracias, ¿sí? No para esclavizarnos, no para la salvación. Solamente en Cristo y en la fe en Jesucristo es que somos salvos. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, ¿no? También nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro del pecado, ¿no? Le pregunta. O sea, ¿qué dice? Dice, o sea, si Cristo nos ha librado de esto, de la ley, están diciéndome que es Cristo el que está diciendo hagan lo que les da la gana, ¿no? O sea, es Cristo ministro de pecado. En ninguna manera, ¿no? Estamos en el otro lado del barranco, porque si las cosas que destruí, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, ¿sí? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, ¿no? Lo que hemos explicado hace un rato. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? O sea, qué, qué, qué increíble, ¿no? Entonces, qué increíble, ¿no? ¿Cómo es que um, Pablo dice estas palabras, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, que mi carnalidad, mis deseos, mis pecados, todo lo que soy en mi humanidad, se quedó en la cruz, en Cristo. O sea, murió. Porque dicen, tú debes morir a ti mismo, ¿no? Yo murió con Cristo. Y que dice, y ya no vivo yo. Ya, ya no vivo yo, quiere decir que estás muerto, pero se refiere a tu, a tus deseos, ¿no? O sea, ya tú no eres el que decide sobre ti, ¿sí? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir eso, que ahora soy una nueva criatura, porque ahora Cristo vive en mí y hago lo que Cristo me dice que haga, ¿no? Me manda a hacer y obedezco. Y tengo la libertad de que no necesito hacer nada más para salvarme, ¿no? Sino la libertad de hacerlo por agradecimiento a ese regalo precioso que Dios nos ha dado en Jesucristo, ¿sí? Y cómo Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo es el que mora en mí, ¿no? Y Cristo vive en mí y Él me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Otra forma de verlo es, por ejemplo, obedeciendo su palabra, lo que Él dice, su mandato, ¿no? Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? O sea, qué increíble que el Dios del universo ha podido hacer eso para cada uno de nosotros, ¿no? Y dice, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso?
que si realmente tú, siendo buena gente, haciendo todo lo que un fariseo hace en la ley de la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, te dice que hagas, ¿no? Si realmente haciendo todo eso en su ley perfecta, fueras justificado, pudieras hacerte santo, pudieras cumplir, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, ¿por qué Dios va a mandar a Cristo a morir por alguien que puede salvarse siendo bueno? Sería una locura, sería un sádico, ¿no? ¿Por qué va a mandar a su hijo a morir, a separarse espiritualmente hablando, ¿no? Me refiero a tener esta, este tipo de experiencia, ¿no? En el sentido espiritual, por gente que puede salvarse sola. No tiene sentido. El mismo Cristo, cuando estaba en el huerto de los olivos orando, le dijo, Padre, si hay alguna otra forma, por favor, no me hagas pasar por esto. ¿Y qué? ¿Cuál fue? Pero hágase en mí, según palabras, lo que tú quieras, pero si hay alguna otra forma, alguna otra manera, por favor, permite que esto que va a pasar, que no pase. Y Dios, al no responder esa oración, ¿qué le está diciendo a Cristo, hecho hombre, y a nosotros? Es que no hay otra manera, no hubo otra forma. Y nosotros desperdiciamos la oportunidad de tener ese sacrificio que es la única forma de pago. La vemos, la tenemos en nuestras manos. Probablemente todos los domingos escuchamos sobre esto y no podemos entenderlo y no podemos ser salvados porque no lo llegamos a comprender en su totalidad, ¿no? No prestamos atención a lo que dice el libro, ¿no? La Biblia. No prestamos atención a lo que es realmente el corazón del Evangelio, que es lo que vamos a defender eh, eh, todas estas semanas que vamos a estar viendo el libro de Gálatas. Ese es el corazón del Evangelio, que Cristo murió por tus pecados y que no hay ninguna otra cosa sobre la faz de la tierra que pueda hacerte salvo, salvo la muerte de Cristo en la cruz. Es lo único, ¿sí? Entonces, nada, espero que podamos juntarnos la próxima semana, que podamos reflexionar sobre esto durante esta semana y que, y que podamos pedirle a Dios que nos ayude a comprender en oración para cerrar ahora. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, porque podemos darnos cuenta, Señor, de, de esta misericordia que has tenido con nosotros, de poder entregar a tu Hijo y poder hacer ese sacrificio, de poder darnos la salvación, la esperanza de la vida eterna, Señor, a tu lado. Te damos gracias, Señor. Esperamos que podamos comprender en la profundidad que tú quieres, Señor, que tengamos este, esta, este misterio, esto que nosotros estamos leyendo, estudiando. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder entenderlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y sobre todo, Señor, que nos ayudes a explicarlo, a poder darlo, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas que están con nosotros. Y es que es tu voluntad, Padre mío, que abras nuestra boca y nos hagas decir el Evangelio verdadero, Señor. Te pedimos que lo hagas. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.